Piense y hágase rico Napoleon Hill. Introducción. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Libros que Transforman. Hoy tenemos entre manos uno de los libros más influyentes del desarrollo personal y la mentalidad de riqueza. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Publicado por primera vez en 1937, este libro ha sido una fuente de inspiración para empresarios, líderes y soñadores de todo el mundo. A diferencia de un manual financiero, Hill propone un enfoque mental y espiritual hacia la riqueza. No se trata solo de dinero, sino de cómo nuestra mente puede ser la clave para lograr cualquier cosa que nos propongamos. ¿Estás listo para descubrir el poder del pensamiento? Empezamos. Contexto del libro. Para entender este libro, debemos conocer un poco más sobre su autor. Napoleon Hill fue un periodista y escritor estadounidense que, por encargo del magnate Andrew Carnegie, dedicó más de 20 años a entrevistar a más de 500 personas exitosas de su tiempo, incluidos Henry Ford, Thomas Edison y Alexander Graham Bell. El resultado de esa investigación es este libro, Think and Grow Rich, una síntesis de los principios comunes que todas esas personas aplicaron para alcanzar el éxito. El libro no habla exclusivamente de dinero. De hecho, Hill deja claro que la riqueza puede tomar muchas formas: salud, relaciones, satisfacción personal, paz interior. Pero todos esos logros, según él, comienzan en un solo lugar: la mente. Resumen general. El libro está estructurado en 13 principios que, según Hill, forman la base del éxito. Aquí te resumo los más destacados. Deseo ardiente. Todo comienza con un deseo claro y profundo. No basta con querer algo. Debes desearlo con intensidad y definirlo con precisión. Fe. Creer que lo vas a lograr, incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. La fe no es solo espiritual, sino una convicción mental que te impulsa a actuar. Autosugestión. Repetirte afirmaciones positivas a ti mismo, todos los días. Este principio ayuda a programar tu subconsciente con pensamientos de éxito. Conocimiento especializado. No necesitas saberlo todo, pero sí debes dominar un área. Hill insiste en la importancia de aprender constantemente y rodearse de personas expertas. Imaginación. Las grandes ideas nacen de la creatividad. Hill distingue entre imaginación sintética, mejorar lo que ya existe, y creativa, crear desde cero. Planificación organizada. Soñar no basta. Necesitas un plan claro, realista, y estar dispuesto a modificarlo si no funciona. Decisión. La gente exitosa toma decisiones rápidas y las cambia lentamente, no al revés. Persistencia. Muchos abandonan justo antes de alcanzar su meta. La perseverancia es clave. El poder del grupo Mastermind. Rodéate de personas que te apoyen, te inspiren y te reten a crecer. Estos principios se complementan con otros, como la transmutación del deseo sexual en energía creativa, el subconsciente, el cerebro, como receptor de pensamientos, y el sexto sentido como intuición desarrollada. Temas y mensajes. Piense y hágase rico tiene un mensaje poderoso. Tus pensamientos crean tu realidad. Veamos algunos temas clave. Mentalidad de éxito. Hill enseña que todo logro externo comienza con una transformación interna. Si cambias tu mente, cambias tu vida. Autoconfianza. Para triunfar, necesitas creer en ti mismo incluso cuando nadie más lo hace.
Visualización y afirmación. Imaginar con detalle lo que deseas, como si ya fuera una realidad, es una herramienta poderosa para atraer eso a tu vida. Poder del entorno. Tu entorno influye en tu éxito. Estar rodeado de personas con metas similares puede marcar la diferencia. Superar el miedo. Hill enumera los 6 miedos más comunes: a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a perder el amor, a la vejez y a la muerte. La mayoría de nuestras limitaciones vienen de estos temores. Estos temas no son solo teoría, son principios prácticos que muchas personas han aplicado con resultados extraordinarios. Análisis crítico. Vamos ahora al análisis crítico. Lo positivo. Hill ofrece un enfoque inspirador y motivador. Más que un libro sobre dinero, Piense y hágase rico es un manual sobre cómo usar tu mente para lograr cualquier objetivo. Tiene frases memorables y verdades universales sobre el poder del pensamiento, la acción y la perseverancia. Además, su énfasis en el deseo, la fe y la persistencia ha ayudado a millones a no rendirse ante los obstáculos. Lo cuestionable. Por otro lado, algunos lectores critican que el libro no se basa en evidencia científica, sino en observaciones personales. También puede parecer idealista, ya que no considera las barreras sociales, económicas o psicológicas que muchas personas enfrentan. Y aunque habla de riqueza en sentido amplio, a veces puede sonar como que basta con pensar en dinero para que llegue, lo cual no siempre es realista. Sin embargo, incluso sus críticos reconocen que el libro puede ser un excelente punto de partida para transformar tu forma de pensar. Opinión personal y reflexión. En lo personal, Piense y hágase rico fue un antes y un después. Me ayudó a reconocer mis miedos, a definir con claridad mis objetivos y a persistir en mi camino aunque las cosas no salieran bien al principio. De este libro aprendí que el fracaso es parte del proceso y que todo gran logro nace primero como una idea. Desde que empecé a aplicar algunos de estos principios, he mejorado mi enfoque, he tomado decisiones más firmes y he confiado más en mi potencial. ¿Y tú? ¿Cuál es ese sueño que guardas en silencio? ¿Qué pasaría si comenzaras hoy a pensar en grande, a planear y a actuar como si ya fuera una realidad? Conclusión. Para cerrar este episodio, Piense y hágase rico no es un simple libro de superación. Es una guía mental, una herramienta para redefinir lo que crees posible y ayudarte a tomar acción con propósito. No importa en qué etapa estés de tu vida, siempre es buen momento para sembrar pensamientos de grandeza. Si ya lo leíste, cuéntame, ¿cuál fue la lección que más te marcó? Y si no, te invito a explorarlo con mente abierta y libre de prejuicios. Gracias por acompañarme en este episodio. No olvides suscribirte, compartir este podcast y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo capítulo con más ideas que pueden cambiar tu vida. Hasta pronto.